Cuando hablábamos de lo político, es importante conocer la tremenda exclusión para esta participación política, esta participación pública por parte o hacia los indígenas, hacia los desempleados y analfabetos, y hacia aquellas mujeres que, sin importar si son o no analfabetas, si tienen o no buenos cargos públicos, eran igualmente desempleadas. Ahí está. Para poder acceder a un cargo público, a un cargo político, tenía pues justamente que ser una persona del sexo masculino y que tenga un buen trabajo, una buena economía, sobre todo, que gane por ejemplo hasta 300 pesos anuales. Ahí está. Aquellas personas que tengan una buena profesión y que ganen, que sean varones y que ganen 300 pesos al menos anuales, iban a ser considerados pues para ocupar algún cargo político o cargo público. Así es, muchachos. ¿Quiénes quedaban excluidos de ello? Pues las mujeres, sin importar su nivel educativo, los indígenas, aquellos que no tenían trabajos, los desempleados y los que no sabían ni leer ni escribir, los analfabetos, que, valga la redundancia o valga la importancia, eran el 95% de la población peruana en ese entonces, muchachos y señoritas. Ahí está. El Perú llegaba a casi a 1,5 millones de población en ese entonces, ¿no? A pesar de que ocupábamos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble de lo que en la actualidad somos en territorio, pero todavía seguían siendo excluidos pues las mujeres, los indígenas, de los desempleados y los analfabetos, siendo ellos el 95% de la población, teniendo en cuenta entonces, por conclusión, de que el 5% tan solo de la población peruana tenía acceso a estos cargos políticos y públicos. Muy bien. Teníamos también ahora el segundo debate doctrinario, donde se iba a definir el tipo de república. Recuerda la clase del año pasado. El primer debate doctrinario, primer debate ideológico, discutió si es que el Perú iba a tener qué forma de gobierno iba a tener el Perú. Eso se discutió. Si iba a ser monarquía o si iba a ser una república. Ahora hay un segundo debate, pero ya no se va a debatir eso, pues. Ahora se va a debatir cómo ganó la república sobre la monarquía. Entonces se iba a debatir ¿qué tipo de república íbamos a hacer? Si íbamos a hacer una república liberal o si íbamos a hacer una república conservadora, muchachos. Y son justamente ellos quienes van a debatir. Los liberales, representados por Francisco Javier de Luna Pizarro, presidente del primer congreso y segundo congreso de nuestro país. Recuérdalo, ¿eh? Teníamos también a Francisco de Paula González Vigil y a Orbegoso, que más adelante llegó a ser presidente de nuestro país, Luis José de Orbegoso. Mientras que representando a los conservadores teníamos a Agustín Gamarra, ahí está, uno de los presidentes más autoritarios de nuestro país, que de la cual vamos a hablar más adelante en las clases que siguen. Tenemos a Felipe Pardo y Aliaga y a Manuel Ignacio de Vivanco, que también pues va a llegar a ser presidente de nuestro país. Entonces este segundo debate doctrinario, donde se iba a definir el tipo de república, estaba a cargo, o iba a ser debatido justamente entre los liberales y los conservadores. ¿Qué proponen los liberales? Los liberales proponen que sea el poder legislativo, o sea, el Congreso, quien esté por encima del presidente, o sea, el poder ejecutivo. ¿Qué decían los conservadores? Los conservadores decían lo contrario, que el poder ejecutivo, o sea, el presidente, debe estar por sobre encima del poder legislativo, o sea, del Congreso. Ahí está. ¿Qué te decían los liberales? Los liberales te decían pues que se debe respetar las leyes, la constitución, ahí está, la libertad de ideas, cada persona debe de opinar, tiene un derecho al voto, todos ellos deben de respetar, por ello el Estado debe de respetar la constitución y los derechos de las personas, que tienen que estar pues por sobre encima de cualquier imposición que pueda ser impuesta, por ejemplo, por algún presidente, ¿no? Un gobierno con respeto a la libertad del individuo, la constitución y la ley. Y por ello decían que el legislativo, o sea el Congreso, poder legislativo, debía dominar al ejecutivo o al presidente. Mientras con los conservadores mencionaban pues que el Perú debe de tener un presidente con un gran respeto, que la gente lo pueda respetar, que sepa pues demostrar su autoridad jerárquica. Ahí está, que puede demostrar su autoridad por sobre encima de cualquier otro poder
del Estado, muchachos. Así es, creen en un Estado centralizado. Ahí está, donde el presidente o el poder ejecutivo debe estar a cargo de los otros poderes del Estado. Así es, el presidente entonces tiene que estar por sobre encima inclusive de la Constitución y la ley, para demostrar su autoridad en el país. Eso decían los conservadores. Entonces, el poder ejecutivo, o sea, el presidente, debe estar por sobre encima del poder legislativo o Congreso, muchachos, ¿ok? No te vayas a olvidar. Algo interesante para también explicar en esto es que los liberales estaban en contra de la iglesia. Ahí está, los liberales no estaban en contra del aspecto clerical, o sea, de la iglesia. No estaban de acuerdo que la iglesia participe dentro de la política del Estado, mientras que los conservadores sí. Los conservadores incluso decían de que el mismísimo Dios decidía pues cómo iba a ser la forma de gobierno para nuestro país, que el Estado peruano entonces debe de estar influenciado o debe de permitir la participación de la iglesia en la política, porque los destinos del Perú y de cualquier otra nación del mundo siempre estarán pues regidas por una autoridad suprema y divina, en este caso por Dios. Por eso los conservadores sí asentaban la participación de la iglesia en los asuntos del Estado.